Los saludamos cariñosamente de nuevo desde aquí, desde la iglesia, esperando se encuentren bien. Estamos en Experiencia en el Monte, todos los lunes, después de Meditando en el Monte, compartiendo los testimonios de lo que el Señor Jesucristo está haciendo, ha hecho en mujeres y hombres de Dios. Milagros, prodigios y señales, porque las transformaciones de Dios son milagros, todas y cada uno de ellos. Hoy tenemos una invitada especial, por supuesto. Está la señora Marta María Mesa Duque, pastora y licenciada en educación preescolar. Y además, pues, mi esposa, hace 32 años y un poquito. Así que bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Estás contenta de estar aquí en Experiencia en el Monte? Sí, mucho. No, me alegra. Con tan buena compañía. Eso está muy bien. Y compartiendo con todos los que nos pueden ver en este tiempo de confinamiento. Vamos a entregarle este tiempo al Señor pidiéndole al Espíritu Santo que nos bendiga y bendiga a todos los que nos escuchan. Espíritu Santo, te entregamos este momento y que sea para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto recibiste a Cristo en tu corazón? Mejor dicho, ¿no? ¿Hace cuánto? Y mejor dicho, ¿qué edad tenías? Hola, no. Más bien digamos, yo recibí a Cristo hace 35 años. Bastante. Bueno, y tenía 21. Estaba todavía en la universidad. Me compartió mi hermana mayor. Llevo 35 años. Al muy poquito tiempo recibí el llamado del Señor a servirle. Y llevo 33 años sirviéndole al Señor. Tenías 21 años. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Estaba estudiando en la universidad, estaba con prácticas de la universidad y estaba montando un preescolar que se llamaba Manitos Traviesas. Manitos Traviesas. Que sí. era el sueño de toda mi vida, tener un preescolar. Tener un preescolar. Ya hoy tengo un preescolar, pero de mujeres mayores de edad. Son un poquito inquietas y así parecidas a los niños, entonces disfruto mucho mi preescolar espiritual. Bueno, está muy bien. ¿Estabas pasando algún momento especial en tu vida cuando se acercó Jesús a ti? ¿Qué estabas viviendo? Cuéntanos toda esa historia. Bueno, cuando yo conocí de Cristo estaba pasando un momento muy difícil porque mi papá y mi mamá se habían separado. Mi papá había tenido como un problema de alcoholismo y marcó mucho mi vida, ¿cierto? Fueron momentos muy difíciles y esto empezó a desatar en mi vida como un miedo, pánicos, angustia. Y un día mi hermana me llamó y me dijo, mi hermana ya estaba casada, y me llamó y me dijo, supe que has estado mal, que has tenido esto. Te quiero contar que yo también lo he vivido, por estar ella casada no nos enteramos tanto. Me dijo, yo también lo he vivido y he tenido una experiencia muy especial y ha sido conocer a Jesucristo. Yo no entendía en ese momento lo que me estaban expresando, pero yo le dije que sí. Uno en un momento de desesperanza como que quiere recibir lo que le ofrezcan, pero yo no sabía que iba a ser una cosa tan maravillosa. Y ella, muy hermosa, se me dedicó a perseguirme, como dice la Biblia, me montó la perseguidora. Y ya leíste, y para que leas esto, y entonces yo oía que sonaba el teléfono y decía, ay, debe ser Piedad. A preguntarme si ya leí, y ella muy linda, yo le decía, ay, no leí, no tenía tiempo. Bueno, no tenía ni el anhelo realmente, yo quería era no experimentar ese sentimiento, pero ella se me dedicó y fui teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y heme aquí. Seguramente alguna gente se preguntará qué es la angustia, porque la gente oye hablar de depresión, ansiedad y la angustia, ¿no?
¿Qué sentías tú? Bueno, la ¿Y a verdad, qué edad empezaste a sentirla o fue a esa edad de los 21 años? no, mucho antes. Mucho antes. Yo la empecé a vivir en una edad jovencita, por ahí de 16 años, empecé a vivir la angustia, ¿cierto? La angustia es muy diferente pues a lo que la gente habla de depresión, de ansiedad. La angustia tiene unas experiencias, sentimientos muy diferentes. Pues describirlo puede parecer exagerado, porque uno cree que se le va a salir el corazón, es todo el día el corazón a mil, es una sensación de quererse morir, de no ser capaz. Bueno, fueron momentos muy difíciles, recuerdos, como la cabeza realmente en desorden y todo aquello. Y yo recuerdo que cuando conocí a Jesucristo, lo primero que experimenté fue paz y gozo. A mí se me había perdido completamente el gozo y yo era una mujer muy resentida, pero no lo identificaba como tal, ¿cierto? Y me gustaba manifestar ese resentimiento como ira, odio, rabia, me caía gordo todo el mundo, era fastidiosa, era una persona muy difícil de complacer, ¿cierto? Eso fue lo que yo viví en ese tiempo. Eran días muy difíciles, yo me iba para la universidad y atravesaba la avenida Oriental sin mirar si venían carros, esperando que un carro me atropellara. Y Dios me guardaba hasta el otro lado de la acera. Y eran días muy difíciles, después salir de la universidad 8 o 9 de la noche, el miedo que experimentaba, donde me paraba a esperar el bus, era un lugar solo, miedoso. Luego donde me dejaba el bus para llegar hasta la casa, entonces eso incrementaba muchos sentimientos, pero bueno, un día conocí a Jesucristo y se cambiaron muchos sentimientos. ¿Cómo fuiste experimentando con Jesús el acompañamiento, tu crecimiento y el manejo de esa angustia? ¿Aparecía en algún momento, se desaparecía hasta que experimentaste sanidad? ¿Cómo ha sido ese trabajo con la angustia? Bueno, porque seguramente habrá mucha gente que se identifica contigo y que no ha podido seguramente saber qué es lo que le pasa. Y bueno, la idea de todos nosotros que tenemos a Cristo es saber que aún Dios pues sana eso, porque acabas de decir que conociste el gozo y la paz. ¿Cómo lidiaste con Bueno, eso? han sido dos cosas muy características que Dios ha utilizado para formar mi vida espiritual, y fue la oración y la lectura de la Biblia, lo cual yo diría en este momento ha sido, y si Dios me lo permite, será. Entonces Piedad me enseñaba y me decía: te encerras en tu cuarto, orás, conversás con el Señor. Yo venía pues de mucha religiosidad y de novenas, y había hecho muchas novenas y no había visto resultados, y Piedad me dijo: no, tú vas a hablar con Dios, le vas a contar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Y fue pues muy lindo. Yo digo que fue una experiencia casi instantánea en esa época, porque más adelante el Señor me tenía preparada otra época muy diferente. ¿Puedo hablar ya de ella? Sí, bueno, claro. ¿Cómo les parece? Que entonces, bueno, cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo diría que fue como algo instantáneo. Empecé a sentir un gozo, una delicia, una felicidad. Ya luego yo entré como misionera, como dedicación exclusiva al Señor. Conocí este regalito. Bueno, nos casamos muy bien, trabajándole al Señor en el ministerio. Pero en mi corazón había una inconformidad muy grande en la forma como yo le servía a Dios. Y yo decía: no, es que yo siento la necesidad de algo superior. Y resulta que un día yo estaba orándole al Señor
y el Señor, no les sé explicar esto, pero yo sentí que de mí salió una oración que no era de Marta María. Y la oración fue: Señor, yo ya no te quiero servir, yo quiero que tú te sirvas de mí. Y empezó un proceso de cambio y ocurrió que Dios me dijo 2 versículos de la Biblia y empezó a tratar de nuevo mi vida con las angustias. Yo no quiero que se desanimen, que de pronto vayan a sentir derrota, porque después de haber conocido a Cristo, muchos años sirviéndole a Él, viviendo para Él, y viví esa experiencia, yo no la veo negativamente. Yo no he visto sino la mano de Dios en ese proceso. Entonces les voy a contar. Entonces yo venía muy bien y después de esa oración Dios hizo una transformación, me quitó la paz, me quitó muchas cosas, pero Él me dijo que le rogara por 2 cosas. Para mí las promesas de Dios han sido fundamentales. Para mí, si Dios me lo dijo, yo me quedo ahí, no me importa si avanzo, si no avanzo en mucha lectura bíblica, sino que me dedico a orar con esas promesas. Entonces, ¿cómo les parece que yo oí audiblemente la voz de Dios que me dijo: pide que no te falte la fe? Y segundo, me dijo: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Eso está en qué lugar? Este está en Efesios 3:16. Perfecto. Y me transformó la vida. Mi esposo se debe acordar. Vinieron épocas muy difíciles, no dormía, no comía, lloraba día, noche, mañana, tarde. Se dejó venir una transformación bastante grande en mi vida. Fueron años bastante complicados. Coger el teléfono para hacer una llamada me era imposible, preparar una predicación me era imposible. Hubo un montón de cosas que se volvieron imposibles, las más sencillas, pero hubo 2 cosas que, si ustedes recuerdan desde el comienzo, hubo 2 cosas que no se volvieron imposibles, sino mucho más sencillas. Y les quiero leer una promesa que en medio de muchas angustias Dios me regaló, y esto fortalecía mi vida aunque seguía en el proceso. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas a Cristo, al justo, y oigas la voz de su boca. Son cosas que uno en el momento no se alcanza a imaginar qué es lo que Dios quiere hacer. Así es. ¿Cierto? Pero yo sí vi que Él empezó a desmontar muchas cosas estructurales y a emerger, porque les cuento que yo cogía la Biblia y la palabra se retenía. Lo que Dios tenía para decirme a mí era como si era más retenido, emergiera en medio de esto. Sí, y se me olvidaba también contar que mucho antes de los 2 versículos que me dijo audibles, Él me había dado una promesa en Isaías 58, donde me dijo que yo iba a ser llamada reparadora de portillos. Y a mí me pareció hermosísimo ese título. Yo dije, reparadora de portillos, pero yo no sabía que me iban a llevar a la Universidad Celestial. Así más o menos. Entonces viene y el Señor vuelve y mete su mano a empezar. A mí me impactaba mucho que decían que en el siglo XXI la enfermedad más grave iba a ser la angustia. Y yo ya la había vivido, todavía en el siglo XX. Yo soy del siglo pasado. Y yo decía, ay, pobrecita la gente que va a vivir eso. Ay, no, pobrecita. ¿Y cómo les parece que Dios es tan lindo que permitió que yo lo viviera para hoy ser
reparadora de portillos. Un instrumento de Dios. Un instrumento de Dios donde yo hoy puedo decir, cuando vienen las personas con angustias, con aquellas situaciones, para mí no es indiferente su dolor. Es más, a veces lloro más yo que ellas mismas, porque yo sé que se vive y que se siente, y siento la certeza y la seguridad que Dios te saca de ahí. A mí se me demoró bastantes años, me permitió momentos que no sé si me lo entenderán, pero me humilló mucho, mucho, mucho. Yo iba montada en un caballo trotón, yo ya me sentía muy fuerte, yo me sentía ya muy capaz, y Dios me bajó del caballo, me dejó en la sucia carretera, me empezaron a mandar drogas psiquiátricas y yo decía, no, yo no voy a tomar drogas psiquiátricas. Y Piedad siempre ha estado muy presente en mi vida, es mi hermana mayor. Yo soy la niña de mi casa, ella siempre me adoptó como su hermanita, su hijita. Y muy lindo porque todos los días me llamaba a orar conmigo y me decía, ¿ya te tomaste la pastilla? Y yo le decía, no, yo no me las quiero tomar, yo no me las quiero tomar. Y ella me enseñó algo muy lindo, me dijo, hoy tienes que obedecer en eso. Yo no entendía cómo yo, la sierva del Señor Jesucristo, digámoslo así, ya hoy yo creo que lo digo con un poquito más de humildad, creo, tan usada por Él. ¿Y qué me pasó? Y todos los de mis alrededores también me instaban a pensar eso. Pero tú, esa mujer que eres, tú, tan capaz, tan pastora, bueno, y el Señor me dejó sin nada, entre comillas, me llevó a tener muchos tiempos con Él. Yo tengo pasajes bíblicos muy lindos, por ejemplo, en 2 Corintios 12:9, cuando Pablo le rogaba a Dios que le quitara la enfermedad y Dios le dijo, bástate mi gracia, que mi poder te sea suficiente. Hubo un aprendizaje muy lindo. Sí, la experiencia de muchos hombres y mujeres de la Biblia. Sí, y hubo un aprendizaje muy lindo, y era que yo me avergonzaba de mis debilidades. Me chocaban mis debilidades, me daba rabia ser débil. Y Dios me llevó a una debilidad donde yo necesité ayuda para todo. Mi esposo estuvo ahí. Quiero reconocer también a Ruby, que ha sido mi amiga, mi compañera. Nunca me faltaron las llamadas, sobre todo de mis hermanas. Yo me había distanciado mucho de mi familia y en ese tiempo Dios me permitió recuperar mucho mi familia. Como yo estaba tan llena de orgullo, como yo estaba tan llena de soberbia, yo no necesitaba a nadie. Y el Señor me rodeó de mucha gente. Hubo un varón que formó mucho mi vida. Yo me quebranto no de tristeza, yo me quebranto de gozo, de ver la bendición de Dios. Jaime Valencia, él ya está en el cielo. Jaimito, Jaime Biblia le llamábamos. Sí, fue mi maestro en Biblia. Él me llamaba en cualquier momento del día. Martica, ¿cómo estás? Martica, ¿tiene ahí la Biblia? Nos poníamos a orar. Y había veces que me notaba tan mal que yo vivía por la Guacatala y él vivía en Simón Bolívar. Era un hombre con artritis, muy impedido, y les cuento, cogía Circular Sur, se bajaba en la Guacatala y caminaba hasta mi casa, que eran por ahí 15, 20 minutos, a ir, a estar conmigo, a enseñarme la palabra de Dios. Yo tuve mucha compañía en esos momentos. Hubo otros momentos donde el Señor me dejó solita para que me encontrara con Él. Así son las cosas de Dios. Así son las cosas de Dios. Hay algo interesante en lo que tú estás contando, y es
que me recuerda también el testimonio de Paula, siendo el de ella físico y el tuyo emocional. Y es que hay etapas, ¿no? Tú nos decías ahorita que primero te sanó el Señor así de tajo en el primero, y luego vino un proceso después de años de volver a experimentar lo mismo. Y uno dice, ¿pero qué está pasando? Pero tú lo dijiste, es Dios está fortaleciendo la fe, porque siempre lo va a fortalecer. O sea, hay cosas que van con nosotros siempre, ¿no? Lo acabas de decir, que Dios se fortalece en las debilidades. Y es que uno dice, pero bueno, si yo ya había pasado por esto, ¿por qué voy a volver a pasar por eso? Pero era necesario porque eso te llevó a otras etapas de tu vida espiritual y en todo campo, ¿no? Sí. Eso es fundamental, porque la fe fue lo que se te fortaleció ahí, ¿no? Porque cuando eso sucede, se fortalece la fe. A veces la gente se pregunta, ¿pero por qué si yo ya estaba sano? Pero te tienes que mantener en la fe, o sea, fortalecer tu fe y decir, yo voy a aprender de este proceso, como te pasó a ti, y crecer, ¿no? Crecer. No, y Dios me enseñó dos cosas: que no menospreciara su disciplina ni me cansara de ella. Cuando me volvió a venir esos estados de angustia, les cuento con sinceridad, yo fui donde Dios y le dije, me fallaste entonces también tú, porque yo creí que a mí no me iba a volver a pasar eso. Exacto. Y cuando me viene todo ese proceso, fueron más o menos 15 años, con Manuela pequeña, luego quedé embarazada de Andre, bueno, Dios hizo muchos cambios, yo tuve que tomar decisiones que creía que no iba a ser capaz. Esto me ayudó a crecer en muchas cosas, pero lo que yo más le agradezco al Señor de todo esto, lo que Él me prometió aquí en la palabra dice, y el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas a Cristo el justo y oigas la voz de su boca. Han sido 3 aspectos para mí muy fundamentales y yo quisiera pues motivar a los que nos están escuchando y decirles, la vida cristiana, no nos dejemos llevar y arrastrar de tanta cosa que hay ahorita. Concéntrese en Dios y en su palabra. Hoy creemos que es oír 1000 predicaciones, saberte todas las canciones. No, si no te sabes sino una, que te la sepas con inteligencia, que todos los días haya ese tiempo con el Señor, no por obligación, no como un mito, no como un rito. No, es tu disfrute, Él es tu papá, Él es el amor de los amores. Yo no tengo sino gratitud con el Señor. Yo todavía me quebranto contando esto y a veces hasta aquí en este momento yo quisiera como tirarme al piso a llorar de gratitud, porque de verdad yo me encontré con el Señor. Inclusive un día tuve una experiencia muy linda. Yo estaba orando y se me venía un rostro de una persona frecuentemente y el rostro de esa persona siempre desaprobándome, como inconforme conmigo, como desaprobándome. Y yo sentí cuando ese rostro se esfumó y encontré fue el rostro del Señor, todo lo contrario. Complacido, que me ama, que me perdona, que me ama con mis debilidades, que las debilidades que yo no amaba y me daban rabia que se me notaran. Por ejemplo, yo soy muy miedosa para todo. Si a mí me dicen, ¿a qué le tenés miedo? Yo le digo, no, pregúntame a qué no le tengo miedo. ¿Sí o no, papi? Así es. Soy muy miedosa. Pero en fe, por ejemplo, les cuento de este testimonio otro testimonio. Yo aprendí a manejar carro con promesas bíblicas, porque mi gordito, muy lindo, me decía, tú tienes que aprender a manejar.
Pero yo escondía mi miedo diciendo, no, yo me movilizo muy fácil, los buses, los taxis, camino, me recogen, tú me llevas, ¿cierto? Otro miedo escondido. Y un día se dio la oportunidad, mi esposo pudo comprarme un carro y el carro allá abajo parqueado en el parqueadero. Y para mí era una carga horrible pensar en ese carro, me daba rabia porque yo decía, no, pero ¿por qué me van a desacomodar si yo como estoy muy bien? Y llegó un día, lo más hermoso, el Señor me habló en su palabra en Isaías 40, se los leo, en Isaías 40, me acuerdo que fue un lunes y me dijo de esta manera: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido, lo que había torcido en mí, Él lo va a enderezar, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha oído. Eso fue un lunes que el Señor me dijo y yo quedé en una paz y yo dije, listo, voy a aprender a manejar, ahí tengo el carro, qué dicho. Al martes bien y al miércoles volví, amanecí, que no podía con la vida. Ese carro me pesaba aquí en los hombros y me puse a orar y a leer la Biblia, y el Señor me dijo en Isaías 45, me dijo, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce. Oigan esto tan lindo porque tuve una experiencia muy linda. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y yo terminé de leer eso y cerré los ojos para orar y vi una puerta inmensa delante de mí, cerrada. Y yo extendí la mano, y cuando yo extendí la mano a empujar la puerta, vi cómo Jesús en el otro lado le quitó el cerrojo y me dijo, ¿estás preparada? Y yo dije, ¿cómo? Señor Jesucristo. Y le dije a mi gordito, amor, ¿será que me voy en el carro? Y me dijo, ay, es que voy a saber manejar. Y yo creo, pues ese carro lleva días parqueado ahí. Yo me voy a ir en el carro. Yo era muy detallista, bueno, les cuento, no fue fácil, aprendí a manejar, pero así fue, ¿cierto? Sí, sí. Yo me vine para acá, para la iglesia, y empecé, y la ventaja fue que como tenía el carro mío, entonces yo todos los días manejaba, coincidió con los 15 de mi hija mayor, que ya hoy tiene 27, entonces todo se fue facilitando, pero vuelvo y les repito, busque al Señor en oración, leamos la Biblia, no es lo que el otro predicador dice, no es lo que otra persona habla, no es el versículo que te sabes. Hubo 3 cosas que Dios me dijo: que iba a conocer su voluntad, que lo iba a ver a Él y iba a oír la voz del justo, de su boca, perdón. Eso ha sido un secreto muy primordial para toda la sanidad que también Dios ha hecho en mi vida y me ha permitido acompañar a muchas personas en procesos así parecidos. Que bueno, hay muchas enseñanzas acá, ¿no? Son muchas. Primero, hay que entender que Dios nos habla y que Dios te quiere hablar y que usa la palabra para hablarte. Y segundo, nosotros lidiamos con aquellas debilidades, sean enfermedades físicas o emocionales o en los estados financieros, porque hay personas que pueden estar padeciendo algún problema financiero. Y Dios siempre va a estar ahí, ¿no? Formando, porque como nos compartía mi esposa, pues Dios la ha formado a través de eso. Y hay que entender una cosa, a veces los cristianos dicen, pero ¿por qué tomaba pastillas? Si no se debe tomar pastillas. Mire, en la Biblia, Timoteo tenía una enfermedad en el estómago y el apóstol Pablo le recuerda en una de las cartas y le dice, toma vino por el problema que tienes en tu estómago. El apóstol Pablo había orado por muchas enfermedades, la gente se había sanado, había resucitado un muchacho que murió en una de sus predicaciones, pero en esta vez
no ora por Timoteo, por sanidad, sino que le dice que tome vino. Entonces, yo le digo a la gente que alguna vez tiene que tomar alguna pastilla, pues que es como si le recomendara que tomara vino. Finalmente, el apóstol Pablo está diciendo ahí que el vino tiene ciertas propiedades curativas para la enfermedad que tiene. En esto es importante, ¿no? Porque los cristianos nos movemos en muchas cosas y lidiamos con nuestras enfermedades y vemos a Dios en ellas. Porque como yo te veo a ti, pues veo y he visto que has crecido mucho y has sido a la par de tu angustia y cómo Dios pues te ha sanado, pero te ha fortalecido. Finalmente nos decías ahorita que eso es lo que te ha permitido ayudar a otras personas. Seguramente tus hijas y seguramente también tu marido, ¿no? Eso es importante. ¿Quieres agregar algo más? ¿Quieres dar? No, pues pondría como ejemplo de varias medicinas que Dios utilizó. Ezequías, cuando se enfermó, le pusieron unos emplastos de higo. El Señor Jesucristo también, cuando hizo el lodo para sanar al ciego. Bueno, uno ve muchas cosas. Es decir, lo más importante que yo entendí cuando mi hermana me decía es el tiempo para que obedezcas y te tomen las pastillas. Yo creo que lo importante no eran las pastillas, era mi humildad. La obediencia. La obediencia, era que Dios en ese momento estaba... Y entender ese proceso, ¿no? Sí, y Dios muy lindo, me enseñó muchas cosas porque, vuelvo y repito, en mi corazón había mucha soberbia. Yo creo que yo creía que yo ya estaba como en el límite de muchas cosas. Y Dios de una manera muy linda me mostró que no. Y eso me ha facilitado acercarme a mucha gente y a su necesidad. Porque es que cuando tú crees que ya te las sabes todas, pues ves al otro como un tonto y usted por qué está sufriendo por eso. Y así, entonces, para mí, cuando ya Dios me permitió tomarme las pastillas, fue una bendición y entendí que me estaba reduciendo a lo que verdaderamente soy, menos que nada. Y Él me dice, y tú eres polvo y yo soy Dios. Entonces también fue parte de mi experiencia. La magnificencia de Dios y yo nada. Eso es muy maravilloso. Pues yo les digo, no se pierdan la experiencia de conocer a Dios. Exactamente. Conocerlo a Él. Exactamente. Eso desarrolla la fe. Esa es la parte importante de tu testimonio. Lo más importante de mi testimonio es cómo te llevó a conocerlo. Sí. Queremos invitarles a que, si quieren escribirnos, alguien tiene alguna necesidad, que nos puedan escribir. Nosotros estamos en disposición de atenderlos, ¿verdad? Tenemos un equipo pastoral amplio que además está preparado porque son profesionales la mayoría y ellos han estudiado unos psicología, otros teología. En la teología se estudia consejería. No se quede solo, usted no está solo y el Señor está en un proceso con usted. Usted va a aprender a disfrutar ese proceso como nos lo comparte el testimonio de mi esposa. Usted sale adelante en su proceso con la fortaleza y la compañía de Dios. Vamos a despedirnos y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y por regalarnos este testimonio de todo lo que tú puedes hacer en medio de situaciones dolorosas y que nos es difícil manejar. Acompaña a las personas que en este momento tienen alguna dificultad emocional y trae sanidad sobre ellos, que no pierdan la esperanza ni la fe, que tú estás ahí y tú vas a sanar y tú vas a liberar y tú vas a romper sus cadenas. Pon tu mano sobre ellos en este momento y trae sanidad. Te damos gracias por tu inmenso amor y que estos procesos nos lleven a conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.
por estar acá en el programa y que Dios les bendiga mucho. Que Dios los Chao, bendiga. chao. Gracias. Bendiciones.